Bueno, sin duda la noticia de este momento de la tarde tiene que ver con el fallecimiento de Carlos Reutemann. Hacía meses ya que estaba internado, que se venía siguiendo su estado de salud. Lamentablemente anoche, bueno, ese episodio que referenciabas recién, Julieta, el anticipo en las redes sociales de un fallecimiento que no era, bueno, finalmente fue su hija Cora la que hoy confirmó en las redes sociales el deceso del ex gobernador de Santa Fe y senador nacional, además, bueno, ex piloto de Fórmula 1. Con eso tienen que ver las imágenes que estamos compartiendo. Muy bien. Cora decía: papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor, decía Cora, su hija, bueno, en referencia al fallecimiento de Carlos Reutemann, su papá, quien fue 2 veces gobernador de la provincia de Santa Fe, senador. Sí, senador en la actividad. Estaba las imágenes que veíamos, en la actividad en el rally ahí que veíamos vinculado, fue casi, ¿no?, subcampeón del mundo en la Fórmula 1. Se acrecentó sus logros allí en aquella posibilidad de competir en la Fórmula 1, con lo difícil que se le hizo a los argentinos poder luego participar y tener aquella experiencia. Vamos a tener ya nomás en el arranque, si les parece, Marina, comenzar a hablar con Charly Cardoso, que es concejal de Juntos por el Cambio de Rosario, Santa Fe, exdirector de prensa del LOLE, para contextualizar un poquito lo que ha pasado. Charly, saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre son muy generosos para hablar acerca de los temas del día, ¿no? De los temas de la seguridad, de los problemas que por ahí tenemos en la ciudad, las usurpaciones y demás, pero bueno, esta realmente es una ocasión que les agradezco de corazón me permitan llegar a través de su señal a todo el país para hacer esta pequeña semblanza de una persona con la que me unió afortunadamente mucho. ¿Cómo lo conociste al LOLE, Charly? En la campaña del 91. Yo era productor del programa de Evaristo Monti en la ciudad de Rosario, un programa muy escuchado en toda la región centro, ¿no? Y además era militante del peronismo de la provincia de Santa Fe. Y bueno, en un momento parecía que era inevitable que Horacio Santizaga sea el gobernador de la provincia. Los números eran contundentes, ¿no? Y ahí fue en donde a Carlos Menem, a Eduardo Duhalde y a otros dirigentes se les ocurrió ver de formar un sublema encabezado por Carlos Reutemann. Midió también que muchos que estábamos participando en otras alternativas, se dijera, perfecto, va Reutemann como el sublema principal y 2 o 3 sublemas que abreven a Reutemann, pero el resto se suman todos a Carlos Reutemann y básicamente los que nos sumamos fuimos los dirigentes. Yo en ese momento era un militante de la juventud, ¿no? De la renovación peronista. Había, todo el sector de la renovación peronista, que en ese momento era, su cabeza visible era Raúl Cariñano en la provincia de Santa Fe. Nos sumamos en masa, Jorge Obey, Gualberto Venecia, Jorge después fue gobernador de la provincia 2 veces, el ingeniero Venecia fue vicegobernador de la provincia. Nos sumamos todos a la oferta electoral de Carlos Reutemann y Miguel Ángel Robles, que fue la fórmula ganadora. Ahí lo conocí. Bien, bueno, y si tuviese que referenciarlo, Charly, como político, ¿cuáles serían sus características principales, o dicho en otros términos, qué perdió hoy la política argentina? Bueno, a ver, era un hombre muy austero para administrar la cosa pública. De hecho, la provincia de Santa Fe fue prácticamente la única provincia de la República Argentina que no emitió cuasimonedas en la crisis del 2001. Se pagaron todos los sueldos, todos los aguinaldos y todas las jubilaciones al día en plena crisis. Obviamente hubo que bajar un poco el ritmo de la obra pública, tuvo que bajar un poco algunas otras cosas, pero digamos, siempre intentando buscar el equilibrio para llevar adelante la gestión. En la primera gestión, que fue donde tuve el honor de participar directamente como director de prensa del gobierno de Santa Fe, se pudieron hacer muchas obras importantes.
la presa retardadora de crecientes del arroyo Ludueña, que es la que ustedes ven cuando están entrando a Rosario, mano derecha viniendo desde Córdoba, que bueno, fue una obra muy importante para las crecientes en la zona de Rosario, la presa del Saladillo, rutas, la gestión por el puente Rosario Victoria. No quiero olvidar eso, porque si bien la licitación del puente Rosario Victoria se efectuó o se llevó adelante con el ingeniero Bey como gobernador de la provincia, la gestión y la decisión política del expresidente Menem para llevar adelante el puente Rosario Victoria fue durante la gestión de Carlos Alberto Reutemann. Y muchas cosas de ese tipo y un estilo realmente muy diferente de la política convencional para conducir. Como buen gringo desconfiado, él te medía mucho antes de incorporarte a tu círculo de intimidad, a su círculo de colaboradores inmediatos. Vos tenías que ir todos los días, de alguna manera, rindiendo examen, hasta que finalmente, podías ser parte del círculo pequeño de colaboradores, pero tenías que pasar por distintas pruebas de confianza. Charlie. Después tuve la fortuna, en el 2009, de ser el jefe de prensa de la campaña de senador, y en el 2015 la política nos encontró, porque yo ya era concejal de Unión Profederal y él se sumó a la propuesta de Mauricio Macri. Así que, tuvimos oportunidad, hablamos hace un mes más o menos, o sea que tuvimos oportunidad de durante 30 años tener un vínculo muy estrecho. Era un hombre que te iba midiendo. Ahora, cuando pasabas a formar parte de su círculo de confianza, te daba todas las libertades para que vos puedas trabajar. ¿Cómo convivió con esa posibilidad de la presidencia, Charlie? ¿Qué pasaba por su interior, por su cabeza, por sus colaboradores? Mucho se habló en aquella oportunidad, ¿no? ¿Y por qué dijo que no también? Claro. ¿Por qué dijo que no? Claro, ahí acaba de decir el expresidente Duhalde, acaba de admitir, lo acabo de leer en algún medio, que se apuró, como que lo apuró demasiado para que tome la decisión. Y esa autocrítica que acaba de hacer el expresidente de la Nación tiene que ver quizás con eso, ¿no? Y además con lo que les contaba recién. Él, para gobernar la provincia de Santa Fe, tenía un equipo de confianza extrema que no superaban las 25 o 30 personas. El equipo de Hacienda, el equipo de Obra Pública, el equipo de Gobierno, Seguridad y Justicia, el equipo de Comunicación y algunos más. Lo que yo digo siempre es, él habrá pensado seguramente en algún momento que para llevar adelante los destinos del país tenía que confiar en un equipo muchísimo más grande. Y quizás eso tuvo que ver en su decisión final allá por el año 2002, ¿no? Digo, sinceramente, más allá de que tuvimos mucho contacto en el 2009 y en el 2015 en las dos campañas, en la del 2009 fue, la del cuartetazo del Lole Senador, que fue muy difícil esa campaña, porque ahí decidimos un montón de dirigentes del peronismo enfrentar al kirchnerismo por la 125, y por el otro lado venía Wiener trayendo de candidato a Rubén Giustiniani con toda la fuerza del gobernador recién electo. Fue muy difícil esa elección. La del 2009 fue una elección con una complejidad extrema, y aún así se dio la posibilidad de poder competir y disputar y tener nuevamente la posibilidad de transformarse en una figura nacional. Todos sabemos qué pasó después, ¿no? Vino el 2009, pasó el 2009, vino el 2010, falleció Néstor Kirchner, se potenció la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y esa fue quizás la última vez en donde tuvo ofrecimientos, me consta, de encabezar una propuesta en el 2011, pero él vio que el aparato que se había montado y el efecto emotivo que había causado en la gente el fallecimiento de Néstor Kirchner le iba a ser muy complicado afrontar esa posibilidad, así que decidió
dedicarse al tema de su senaduría por la provincia de Santa Fe. Charly, uno de los aspectos más sombríos, si no el que más, en su carrera política fue sin duda la inundación del 2003, el desborde del río Salado y todo lo que eso significó. ¿Qué impacto tuvo en él? ¿Qué significó para él en su carrera política? Bueno, en primer término tengamos en cuenta que en ese mismo 2003 él se presentó para senador, concluyendo su periodo de gobernador, y ganó de manera contundente, rotunda, aplastante. Y es más, permitió con el arrastre que Jorge Obey fuese por segunda vez gobernador de la provincia de Santa Fe. Después hubo un aprovechamiento, a mi criterio, muy complicado, muy nefasto, de algunos sectores políticos de la provincia de Santa Fe, de alguna manera tratando de utilizar el drama, porque realmente fue un drama para la ciudad de Santa Fe, la inundación, y hubo un aprovechamiento que incluso se prolongó hasta la campaña del 2009. No fue solo la campaña del 2003, fue la campaña del 2003, la campaña del 2007, que finalmente terminó con el triunfo de Hermes Wiener, y la campaña del 2009, en donde muchos sectores, y ya también hablo del kirchnerismo en el poder, intentaron utilizar esa cuestión como un método de campaña. Me parece que no se hace política así. Él no hacía política de esa manera, era un hombre de diálogo, era un hombre que siempre pretendía llevar adelante una política más sana y transparente. Yo lamento que muchos hayan intentado utilizar esa verdadera tragedia que sobrevino de una cuestión de la naturaleza para hacer política. Porque bueno, después de la inundación en Santa Fe pasaron otras cosas terribles en la Argentina que tuvieron que ver con cuestiones naturales, como la inundación en La Plata, como los aludes en el norte, como bueno, una cantidad de cosas. Ustedes sufrieron en la provincia de Córdoba hace muy poco unas tremendas inundaciones. Bueno, quizás hay alguna obra pública que se hizo, o quizás las obras públicas se hicieron y la naturaleza, con sus designios, superó la previsión del hombre para prevenir las cuestiones naturales, ¿no? Charly, agradecerte el tiempo y la referencia de poder hablar en este momento tan difícil de lo que fue el Lole para vos en tu vida, ¿no? Ezequiel, yo quería consultarle, si no le parece demasiado, Charly, y disculpe la intromisión, ¿de qué hablaron hace un mes en esa última conversación? Su estado de salud ya era muy delicado, si tuvieron oportunidad de charlar un poco de política, del escenario nacional, si fueron cuestiones personales, como para tener una última referencia. No, cuestiones personales. Ojo, a veces también hablábamos de temas políticos. El año pasado hablamos varias veces de la cuestión de la seguridad o la inseguridad. Llamaba preguntando para ver cómo estaba la cosa, porque las balaceras no cesaban. Claro. Después, a ver, aunque yo ahora me río realmente porque son momentos que a uno le quedan, ¿no? Cuando fallecía alguien importante en la zona sur de la provincia de Santa Fe, yo esperaba el momento en que me sonara el celular, porque el senador Reutemann me pedía que le gestione el aviso fúnebre en el diario La Capital de Rosario. Yo sabía que venía. El año pasado tuvimos la lamentable pérdida del ex intendente de Rosario, el doctor Héctor Caballero, y a la media hora de fallecido el doctor Caballero, vino el llamado de Carlos Reutemann para pedirme que le haga la gestión del aviso en el diario La Capital. Digamos, estaba atento a todo ese tipo de detalles y bueno, lo estuvo atento hasta último momento, ¿no? Así que, pero estaba permanentemente informado absolutamente de todo lo que iba pasando, iba hablando, y una persona que afortunadamente va a ser su sucesora en el Senado de la provincia, en el Senado de la Nación. Sí, no, su sucesora en el Senado de la Nación, la ex diputada provincial Alejandra Bukasovich, fue diputada nuestra hasta hace un año y medio, y era su suplente en el Senado de la Nación. Claro. Tengo entendido que la semana que viene hay sesión en el Senado de la Nación,
y Alejandra va a asumir la banca por la provincia de Santa Fe. Bueno, Alejandra fue una persona que lo conocía de antes de la política y también lo acompañó durante estos 30 años y también fue una gran confidente y una persona con la que charlaba de muchos temas vinculados a la política. Así que para todos nosotros los cercanos a él, realmente es una cosa muy, muy reconfortante que una persona que tuvo de él tanta confianza sea su sucesora hasta el mes de diciembre en el Senado de la Nación. Seguro. Charlie, agradecerte, un gran abrazo. Nos vemos. Muchísimas gracias. En serio, esta vez es muy especial para mí esta salida al aire. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, y seguimos referenciando, ¿no?, la vida del Lole, en este caso de la política, pasamos a lo deportivo, porque también el automovilismo está de luto, con la muerte del Lole Reutemann. Fue el Sin piloto duda argentino. Que fue, claro, un gran referente, exacto, ¿no? más importante, después de Juan Manuel Fangio, lo hizo el Lole, destacado por sus pares como uno de los mejores de su época, dejó la vara realmente alta para sus sucesores. Bueno, un gran recuerdo, el que nos viene a la memoria con el Lole. Juli, tenemos la chance de estar con Marcelo Ingaramo ahora, ¿no? Así es, para recordarlo, por supuesto, y para hablar, bueno, de todo lo que nos ha dejado, del legado deportivo también en esta instancia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bienvenido, Marcelo. Marcelo, un gusto. Hola Julieta, hola Ezequiel, el gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Bueno, para recordar de alguna manera lo que fue el caballero de las pistas, así lo definían, ¿no? En este momento la escudería Ferrari lo está recordando también, por supuesto, en sus redes sociales, ¿no? Recordando, bueno, todas las veces que ha competido, representándolo. Bueno, ¿quién fue este piloto? ¿Qué lo definía como piloto, Marcelo? Qué tema y qué pregunta. Recién termino de escribir una columna en cadena3motor.com y preparar el informe que voy a tener para más tarde, y donde con mi compañero Marcelo Camisa lo titulamos El Lole saludó y se fue al cielo para contar que la derrota no existe. Y contar quién fue el Lole Reutemann, para los que ya estamos más cerca de los 60, es como contar un poco sobre el héroe que tuvimos en nuestra infancia, ¿no? Porque tuve la posibilidad de, cuando mis padres me llevaban a ver turismo carretera al costado de la ruta, en la Vuelta de los Cóndores, que está a la mitad entre Río Cuarto y Córdoba, Sí. y ya era el Lole con el Falcon engostado color rojo. Y el color rojo ya nos pegaba a los chicos que nos gustaba el automovilismo, y ya un poco más grande lo pude disfrutar sobre un auto de Fórmula 1 en la pista de Buenos Aires, posteriormente en el Rally de Córdoba, cuando Peugeot lo contrató para ser piloto de rally y que también fue al podio, y después disfrutarlo en un desafío de los valientes, con los mejores pilotos de Argentina, en el Pato, en esas carreras tan especiales que hacían que nuestro conocido y amigo el Pájaro Garro les ganaba casi siempre. Sí. Pero hablar del Lole significa hablar de un piloto sublime, porque en la época que él llega a la Fórmula 1 era una época difícil, era una época brava, donde la inseguridad y el accidente estaban a la vuelta de la esquina, y tengan en cuenta ustedes que Lole permaneció, para el deleite de los argentinos, para los fanáticos del deporte, una década en la Fórmula 1. La estadística dirá que fueron más de 140 grandes premios, 12 victorias, 45 podios, pero también en una década en que Lole perdió a una grilla completa de compañeros por la tragedia, por la muerte de lo que era manejar un coche de Fórmula 1. 17 compañeros hacía referencia en alguna entrevista, Marcelo, sí, que había número, perdido. ¿no? Es tremendo, ¿no? Claro. Hay una anécdota, él lo había contado en una charla muy profunda que tuvo con Ronnie Vargas, hará 3, 4 años, 5 años, cuando él salió de esa terrible operación que le realizaron en los Estados Unidos, y dijo, ¿sabe una cosa, Ronnie? Yo debuté en la Fórmula 1 en la carrera que se mata Joe Seifert. Joe Seifert era un referente de la época. Entonces, cuando doy toda una vuelta más y llego al lugar del accidente y me bajo, estaba Graham Hill, el papá de Damon Hill, que después fue campeón de la Fórmula 1, estaba sentado sobre la cubierta delantera del auto con un tapaboca que usaban por los cascos abiertos, todo lleno de sangre. Lo mira a Reutemann, dice Reutemann, me mira y me dice, Willkommen to Fórmula 1. Acabas de entrar a la Fórmula 1. Bueno, en esa época, ser un referente,
subsistir, ganar carreras, significaba que tenías que tener un tremendo talento. Un talento que él se lo lleva desde las montañas de Córdoba, cuando debuta con un Fiat 1500, desde su trayectoria en el turismo carretera con el Falcon, después con el Guaira, los Sport prototipos, hasta que el Automóvil Club Argentino arma un equipo para llevar a competir a los jóvenes talentos de nuestro país cuando el ACA era el ACA y hacía lo que tenía que hacer. Y así empezó a proyectarse la figura del Lole, ¿no? Marcelo, de gran talento, pero también de muchísimo sacrificio. Él mismo, bueno, en algunas entrevistas que hemos escuchado, como que renegaba un poco del exitismo de los argentinos, que no reconocían lo que significaba para este hombre que hacía cuando era chico 5 kilómetros en sulky para llegar a la escuela, para ir y para volver, que estuvo pupilo en una escuela y que no reconocían lo que significaba, bueno, en esas condiciones llegar a ser subcampeón, ¿no? De hecho, eso que decís, Juli, también lo ato a que deportivamente, por muchos años en la Argentina, no fue reconocido el Lole, era ninguneado. Y después, cuando pasó el tiempo, se empezaron a dar cuenta que no era tan sencillo lo que hizo, ¿no? Pero no, por supuesto. Cuando él cuenta de que iba a caballo en el colegio y no había lluvia ni rayo que lo detuviera a la hora de cabalgar para estudiar, para formarse como ser humano, y después ir al viejo mundo con su mujer, que vos, Julieta, sabés lo que es ser mujer, ser mamá, criar sus hijas, ser un nómade de la vida y entender que estás, voy a usar un término muy ahora que está actual, ¿no? Estar en una burbuja encerrado en la Fórmula 1, donde las exigencias son extremas, donde vos calculás que llegan simplemente por año 20 pilotos. ¿Y cuántos pilotos hay en el mundo? Pero a lo más sagrado y a lo más sublime, llegan 20 y largan 20 los 23 domingos que tenemos de Fórmula 1. Tener la personalidad justa, necesaria e ideal para subirse a un coche de carrera. Después podrás manejar un poco más rápido, un poco más despacio que todos tus rivales, pero en vos está ganar. Y los argentinos somos así, lo cuestionaron muchísimo al Lole porque había perdido un campeonato del mundo por un punto. Por un punto no fue campeón mundial, claro. Y corría con monstruos, ¿no? En aquella época. Bueno, Escudería Ferrari, que lo está recordando, por supuesto, en sus redes sociales, hace referencia, ¿no? a su amor por los animales y a por qué era Lole, por su amor por los cerdos, por los lechones, los lechones. Claro, entonces por eso era Lole. Mirá, qué ocurrente y qué linda manera también de recordarlo desde Ferrari, justamente haciendo referencia, bueno, a su Santa Fe, ¿no? Y sabes, claro, ahí está. No olvidarse de, siempre lo decimos, Marcelo, esto, ¿no? No olvidarse de sus lugares, ¿no? Él volvió a Santa Fe, a su campo, una personalidad muy de ese lugar, la trasladó a todo el mundo, pero siempre volviendo a su lugar. Deportivamente creo que debe estar en el top 3 en la Argentina, ¿no? En pilotos, top 5, pero no mucho más que eso. Lo que ha logrado Lole es realmente histórico. Ahora se inscribe en la galería de los más grandes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que después de Fangio tuvimos al Lole. Y recién ustedes estaban poniendo ahí, detrás de ustedes en imágenes, el Rally de la República Argentina del año 85, cuando Peugeot lo contrata para manejar autos que tenían 650 caballos de potencia. Decían, el Lole viene de la Fórmula 1. Y el Lole manejó. Fue en la carrera esa del terrible accidente de Batán en que casi pierde la vida, ahí muy cerquita de las bajadas. ¿Quién lo navegaba, Marcelo? ¿Quién era el navegante del Lole en el rally? Del Lole en ese equipo Peugeot de Francia era Jean-François Fouchil. Era un navegante francés. Pero bueno, el Lole, al estar insertado en el mundo, hablaba 4 o 5 idiomas. Si vos estar en el mundo para correr en Fórmula 1 o en estos autos como ahora tenés en imágenes, no manejabas todos los idiomas, no podías hablar con tus ingenieros. Porque no siempre vas a recalar en un equipo español o italiano para entender a medias. Tenías que hablar inglés perfecto y francés perfecto. Y hay detalles muy lindos, y sobre todo que estamos con la conducción de una dama acá en el programa como Julieta. Me tocaba entrevistarlo en ese rally del 85. Yo hacía un año que había salido de la facultad y todavía debía algunas materias. Y el Lole tenías que tener preparado 4 o 5 preguntas importantes porque era muy corto, muy parco en sus respuestas. Pero también yo veía correr detrás del Lole una cantidad de señoritas con el paraguas promotoras, porque tenía un arrastre y una facha, el Lole debajo del auto, con ese buzo. Era un artista de televisión y muchas empresas argentinas lo
lo tomaron como su modelo publicitario, ¿no? Así que en el corazón de la mujer también el Lole todo un galán, ¿no? Muy metido, ¿no? Todo un galán, Sí, sin total. duda. 34 Todo carreras con Ferrari, ganando 5. Sí, claro, pero además de la fría estadística, tienen que tener en cuenta ustedes, por más que haya corrido muchas, ganó, no ganó, el Lole corrió para Brabham, corrió para Lotus, corrió para Ferrari y corrió para la Williams. Los 4 equipos más referentes de esa década. Era como en el fútbol, hoy, no sé, voy a fichar por el Barcelona, por el Real de Madrid, por el además, PSG o la Juventus. Bueno, yo en esa época era muy, muy pequeña, pero he escuchado que era los domingos o que era la manera de poder ver o asistir a lo que significaban los circuitos internacionales más prestigiosos y más importantes del mundo con ese representante argentino, ¿no? Como lo fue Reutemann. O sea que estoy preparando un audio para esta tarde en Cadena 3, porque hay una victoria emblemática del Lole en el Principado de Mónaco, en las calles de Monte Carlo, viste, que es una carrera que aún se corre hoy. Sí, bellísimo. Es emblemática porque vos bajás, tenés que ir a recibir el trofeo del príncipe y demás. Y yo me acuerdo como hoy veíamos las carreras por Canal 7, después ATC, hoy la TV Pública, y el relator de la Fórmula 1 era Héctor Acosta, un cordobés, que termina la carrera en llanto, explota en llanto de lo que significaba una victoria argentina. Primero en la Fórmula 1 y después en un trazado emblemático como Monte Carlo. Y yo me acuerdo hoy que estaba viendo en mi casa, habrán sido por diferencia horaria 9, 10 de la mañana, como vemos los grandes premios hoy de la Fórmula 1, y le miré a mi mamá y estaba llorando. Mi vieja estaba llorando. Le digo, ¿de qué llorar? Dice, pero vos no estás entendiendo. Dice que Reutemann está ganando en Monte Carlo. Dice, donde alguna vez ganó Fangio. Sí. Claro, y bueno, yo tenía en esa época, no sé, 20 años por ahí. Claro. No, era fanático del automovilismo, pero tal vez a esa edad uno no tomaba dimensión. Bueno, ¿no? es eso, Marce, lo que ha significado, que decía Juli también, de ver al Lole en la tele. Unir la familia en aquella época no era tan sencillo como ahora. Redes sociales ni existían, ni la posibilidad de ver tantos canales. Era también la unión familiar, aparte del fútbol, la Fórmula 1 y con el Lole, bueno, fue extraordinario, ¿no? Claro, ¿qué nos unía? Nos unía en familia. Ver a Lole, ver a Monzón, ver a Guillermo Vilas, claro. Los mundiales de fútbol que empezaban a venir. Y yo siempre hago esta pregunta, ¿no? Fue ídolo en una época donde enviar una foto tal vez se tardaba 2 horas. Sí. Nos daban la Fórmula 1 en vivo, pero no todas las carreras. ¿Vos te imaginás hoy, si Lole estuviese en Fórmula 1 al lado de Vettel, de Hamilton, tener un argentino con redes sociales y demás, lo que le costaría poder volver a la Argentina y caminar, ir a un shopping, lo que le está costando a un Messi, por ejemplo, porque tener un piloto en la Fórmula 1 es tener un crack sublime seleccionado entre los 20 mejores del mundo. Sí, encima. Y Lole lo fue y nos representó por 10 años. Claro, y encima un enorme piloto. Marcelo, un talento tremendo. Gracias por el tiempo y por la referencia. Siempre es necesario hablar de nuestros ídolos, en este caso de un día muy triste, ¿no? El fallecimiento hoy del Lole. Un gusto enorme compartir este tiempo, Marcelo. No, me quedo y les voy a contar una anécdota muy cortita, si me dan un minuto más. Por favor. Yo trabajaba en Radio Universidad de Córdoba y transmitíamos el desafío de los valientes. Los 25 pilotos más importantes de Argentina, Lole se había retirado de la Fórmula 1 y lo invita Fiat, eran todos Fiat iguales. Lo ganó el Pájaro Garro, nuestro querido amigo el Pájaro Garro, ¿no? Entonces largaban de a dos autos a la par, y yo estaba como movilero en la largada para relatar la largada, y le toca una tanda al Flaco Traverso con el Lole Reutemann. ¡Wow! ¡Qué dupla ahí! En ese momento, para entrar en contexto, el Flaco Traverso era otro héroe que manejaba a fuego, que se prendía a fuego. El Flaco Traverso ganaba en 3 ruedas, era el ídolo. Y yo estaba al medio, falta 1 minuto, iban a largar, el Flaco Traverso, nuestro ídolo de la Fórmula 1, el Lole. Y el Flaco baja el vidrio del Duna, y me dice, ¡que baje el vidrio! Yo lo miro, decirle al Lole que baje el vidrio. Faltaba 1 minuto para la... El Lole me mira, le digo, baje el vidrio, y le dice señal que Traverso lo quería hablar. Baja el vidrio y Traverso le dice, Lole, ¿armaste el bolso? Y el Lole lo mira. ¿Cómo? Le dice, si armaste el bolso, porque de acá te vas.
como diciendo, te voy a ganar. El Lole lo miro así, le digo, más sí. Es muy bueno. Grande, Marcelo, Bueno, gracias. Linda manera de recordarlo. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado, Marcelo. Un abrazo. Dale, Julieta, un abrazo, Ezequiel, el abrazo del cielo. Chao, Marce, gracias. Hasta Chao, pronto. Bueno, el adiós al caballero de las pistas.